Muy buenos días, mi nombre es Abigail Castro, para los que no me conocen, y hoy tengo la dicha y el privilegio de predicar la palabra de Dios. Hemos estado en nuestra serie Fructíferos. Hoy estudiaremos el fruto de la benignidad. ¿Cuántos de nosotros hemos sido lastimados por un amigo, por un pastor, algún miembro de la iglesia, un familiar cercano como tu esposo, tu esposa o hasta tus propios hijos? La reacción natural es querer vengarnos, responder de la misma manera, porque eso es lo que nos han enseñado, ¿verdad? No te dejes, dale, respóndele como te respondió. ¿Y quién se cree él para hablarte así? Pero, ¿qué dice Dios? Bueno, nos manda a extender perdón cuando la persona no lo merece. Eso es benignidad. Cuando estamos en situaciones así, creemos que la persona no merece nuestro perdón, porque pasamos por alto que nosotros mismos hemos recibido el perdón de Dios sin merecerlo. Hoy estudiaremos un aspecto del fruto del Espíritu que para muchos es un reto, porque requiere morir a la carne para reflejar el carácter de Dios por medio de la benignidad. Así que oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por darnos el privilegio de estar en esta tu casa, en un lugar donde podemos escuchar tu palabra. Gracias por darnos un día más de vida. Espíritu Santo, tú eres el que escudriñas lo más íntimo de nuestro ser. Te pido que tú entres y traigas a la luz a nuestra mente esa persona que nosotros creemos que no merece nuestro perdón. Revélanos, Padre, el rostro, la persona, el nombre, Señor, la situación. Pero también revela a aquella persona que nosotros le debemos pedir perdón. Espíritu Santo, tú que estás aquí en cada uno de nosotros, escudriña lo más íntimo de nuestro ser. Te damos permiso de que entres y escudriñes. También te pido que tú seas usando cada parte de mi ser. Úsame como una vasija útil para ti en este día. Que tú seas el que hable este mensaje, estas palabras, Señor. Te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hemos estado aprendiendo estas últimas 4 semanas que el fruto del Espíritu no proviene de nosotros, sino que es la manifestación de Dios en nuestras vidas. Repasemos nuestro texto base que encontramos en Gálatas 5, 22 al 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza o benignidad, o bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Hoy veremos el fruto de la benignidad. Y en Efesios 4:32 encontramos una referencia a lo que es este fruto. Por el contrario, dice, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Veremos 4 aspectos sobre la benignidad. La benignidad es un fruto del Espíritu Santo. Lo vimos en Gálatas 5:22. Dice que Él produce en nosotros. No es que usted lo produzca, no es que usted lo dé, no proviene de usted. No nace de nosotros, sino del Espíritu Santo, y es una virtud fundamental en la vida cristiana. También es una señal visible
de una vida transformada por Cristo. En mi experiencia personal, pensé que al recibir yo a Cristo en mi corazón iba a reflejar esto automáticamente, ya. Y incluso a veces somos muy criticados porque te dicen, ¿ya no que eres cristiano? Bueno, pues es que vamos poquito a poquito, ¿verdad? Él va produciendo en nosotros. Pero a medida de que es un fruto que se cultiva con la ayuda del Espíritu Santo, puede que usted se pregunte, si esto no nace de nosotros, ¿cómo le hago para reflejar esto en mi vida? En Juan 15:5 dice la Escritura que separados de Dios, nada, mis hermanos, podemos hacer. Es como un árbol de naranja. Si usted le corta a ese árbol de naranja esa rama, aunque esa rama es de un naranjo, ya no va a producir naranjas porque se ha cortado. Si usted no le pone gasolina al carro, el carro no va a poder andar. O hoy en día, si no lo carga, porque ahora ya son eléctricos, pues no va a poder dar. Lo mismo es con nosotros, hermano. Si usted se separa de Dios, usted no va a poder reproducir este fruto en su vida, ni los que hemos visto. No sé si usted ha notado, pero cuando yo dejo de leer la palabra, cuando yo dejo de orar, cuando yo dejo de ayunar, ¿sabe? Esta Abby que ve aquí, no, se pone fiera. Quiere defenderse, quiere pelear con todo mundo, está quejándose por todo y por nada, porque estoy en la carne. Esto no proviene de mí, proviene del Espíritu y no lo puedo reproducir. Entonces, si no busco de Dios, pues ¿en qué ando? Pues en la carnota o en la chuleta, dice mi hermana Malena. En la carne, andamos en la carne. Recordemos que todo es por fe. Así que cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene y mora en cada uno de nosotros y comienza a trabajar en nuestro interior para hacer su voluntad. Ahora que sabemos que la benignidad es un fruto del Espíritu, veamos las manifestaciones que se atribuyen a este fruto. Y quisiera que pusieran atención a las pantallas para poder ver la benignidad puesta en acción. Fuertes corrientes complicaron el rescate de esta mujer tras las inundaciones en Texas. Vecinos, bomberos voluntarios y agricultores se tiraron al agua para sacar a la mujer con la ayuda de cuerdas. Testigos aseguran que tras rescatar a la mujer, fue trasladada a un hospital. Aquí pudimos ver la benignidad puesta en acción. En el video vemos que los rescatistas, sin importar quién era la mujer, sin preguntarse, ¿se lo merece? ¿Se lo merece o no? Ellos fueron benignos. Eso significa tuvieron una amabilidad activa, tuvieron compasión, fueron pacientes para jalar esas reatas en contra de la corriente. Fueron generosos al dar su tiempo. De la misma manera, nosotros podemos identificarnos que cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Dios demostró su benignidad al despojarse de su gloria y pagar el precio de nuestros pecados, dándonos el regalo de la salvación. Como leemos en Tito 3, del 4 al 5. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y su amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia.
Nos lavó quitando nuestros pecados y dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la benignidad? La benignidad es amabilidad activa, no solo una actitud pasiva. Se manifiesta en dulzura, compasión, paciencia, generosidad, perdón. Y se muestra especialmente cuando otros no lo merecen. Cuando usted es amable, dulce, compasivo, generoso y perdona a otros aun cuando usted cree que ellos no lo merecen. Mas sin embargo usted decide ser obediente a lo que dice la palabra de Dios. Usted está siendo benigno. Y eso es que usted no lo está planeando, sino que a medida que usted busca de Dios, Él va transformando su forma de pensar y de ser. Porque nosotros estamos en una transformación continua, mi hermano, continua. Usted va a ir viendo que al caminar con Dios ya no es el mismo que era antes. Va siendo transformado. ¿De qué manera nos demuestra Dios la benignidad de nuestras vidas? ¿Cuántas veces ha pecado usted? Híjole, muchísimas. Mas sin embargo, Dios continuamente ha extendido su benignidad, ¿verdad? Amén. Dios es benigno. Amén. Amén. La benignidad de Dios es una acción continua. ¿Cuántas veces pecó esta semana? Haga la cuenta. No sabe, ¿verdad? Él nos trata con gracia, aunque no lo merezcamos. Fíjese toda esta semana cómo extendió la gracia, cómo extendió la benignidad. En el Salmo 86:5, David reconocía la benignidad de Dios. Por eso dice: oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Aquí David reconocía lo bueno que Dios ha sido en su vida, a pesar de la persecución del rey Saúl, porque lo persiguió por mucho tiempo, y por su hijo Absalón, quien quiso tomar su lugar. No solo eso, David también recibió el perdón de Dios al haber cometido adulterio con Betsabé. Por eso es que él hablaba de esta manera. Él sabía lo que Dios era. Uno de los retos más difíciles es perdonar cuando creemos que la persona no lo merece. Dios nos perdona a nosotros. También nosotros debemos perdonar a los demás. En Marcos 11:25, cuando estés orando, primero perdona a todo aquel contra quien guardes rencor, para que tu Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Aquí dice que cuando nosotros estemos orando, primero debemos perdonar a aquel contra quien guardamos rencor. Cuando estamos orando, mientras guardamos rencor, nosotros somos como un árbol sin fruto. Puede que usted diga: es que tan solo pronunciar o escuchar el nombre de esa persona me molesta. Es difícil. Bueno, comience que cuando usted esté orando, pronuncie el nombre de esa persona y pídale al Señor que le ayude a perdonarlo. Y declare: Señor, yo perdono a Juan, o como se llame. Declárelo. Cuando usted empieza a hacer eso, a medida que usted lo hace, usted no se va dando cuenta de cómo el Señor va sanando en usted.
Al principio no lo va a sentir, pero usted empiece a declararlo: Señor, yo lo perdono. Y no solo eso, yo lo bendigo, porque eso es lo que manda la palabra que hagamos. Después, cuando usted tenga enfrente a esa persona, para usted va a ser más fácil pedirle perdón, porque usted ya lo hizo en la intimidad. Todo se pelea en oración. Ahí es donde peleamos. Aún cantábamos: de rodillas lo haré, en la noche diré, la batalla es tuya, Señor, no es mía. Tú eres el que pelea por mí. Y eso es lo que el Señor quiere. Que entendamos que las batallas no son de nosotros. No eres tú el que te tienes que vengar, el Señor se encarga. Tú tienes que orar y bendecir a la persona. En el capítulo 23 de Lucas vemos que aún en sus últimos momentos de la vida de Jesús extendió el perdón, la gracia y la misericordia hacia aquellos que lo condenaron, lo golpearon, lo escupieron. ¿Qué le decían? Pues si salvaste a otros, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Bájate. ¿Verdad? En esos momentos más vulnerables, Jesús dio el mayor ejemplo de benignidad. Miren cómo expresó Jesús en esos momentos. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Debido a que todos somos pecadores, todos tuvimos que ver con la muerte de Cristo. La buena noticia es que Dios es misericordioso, nos perdona y nos da una nueva vida mediante su Hijo. En el libro de Génesis encontramos otro ejemplo de la benignidad mostrado en la vida de José. La semana pasada el pastor habló de la vida de José tocante a la paciencia. Pero aquí ahora vamos a ver cómo José mostraba la benignidad. José, hijo de Jacob, vivió la traición al ser vendido por sus propios hermanos para llegar a ser un esclavo. Fue esclavo durante 11 años. Sufrió acusaciones falsas que lo llevaron a estar preso 2 años. Durante este tiempo, José no perdió la esperanza, ni permitió que su corazón guardara rencor y venganza. Esto permitió que Dios lo restaurara a una posición más elevada, siendo el segundo al mando después de Faraón. Años más tarde, estando José en su mayor esplendor, se encuentra con sus hermanos, quienes habían causado el dolor agonizante de la traición. En esta ocasión, la vida de ellos dependía de José, porque habría una hambruna en todo el país. En Génesis 50:20, José demuestra la condición de su corazón al expresar lo siguiente. Miren cómo ya está frente a los hermanos. Miren cómo José les responde: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para el bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Aquí se presentaba la oportunidad de la venganza de José. Era su oportunidad, los tenía enfrente para decir: ahora sí me desquito con todo. Pero no es así. José muestra la benignidad al perdonarlos y compartir su prosperidad. Qué lindo corazón, ¿verdad? No solamente los perdonó, sino que compartió todo lo que Dios lo había bendecido. En Génesis 50:21 revela la sanidad de José, de su corazón. Y miren otra vez, los hermanos tienen miedo porque dicen: hey, tal vez nos va a querer hacer mal o se va a querer vengar. Pero otra vez él les dice: no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera permitido que el rencor y la falta de perdón
dominaran su vida? Toda una familia hubiera sufrido las consecuencias. Y si nos vamos más adelante, sería toda una nación afectada. Cuando usted decide no perdonar a esa persona que usted cree que no merece su perdón, usted le da cavidad al rencor y la amargura. Y usted puede pensar que solo se afecta a usted mismo, pero ¿sabe? No es así. Usted afecta a todo lo que le rodea y sus generaciones que vienen detrás de usted. Pero cuando usted decide perdonar, usted rompe cadenas de amargura y resentimiento. Y no solamente para usted, sino para los que lo rodean y por generaciones. ¿Cómo reaccionaría usted si la vida de su enemigo dependiera de usted? ¿Se vengaría? ¿O le diera y le compartiera de lo que el Señor le ha dado? Porque reconoce que aún usted mismo ha sido perdonado una y otra vez por el Señor. José es una ilustración de cómo Dios nos perdona, nos colma de bondad aun cuando pecamos contra Él. Saber que Dios nos perdona aun cuando lo hemos menospreciado, rechazado, debe motivarnos a ser benignos y perdonar a los demás. Cuando mostramos perdón genuino, estamos dando testimonio de una vida verdadera en Cristo. Donde hay benignidad, hay evidencia del poder transformador de Jesús. Porque en un mundo de enojo y orgullo, la benignidad brilla. Cuando usted no se venga, cuando usted no contesta como ellos contestan, usted brilla y usted da testimonio de quién vive dentro de usted. Miren lo que dice Colosenses 3 del 12 al 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vestido se refiere a que usted debe de verse de esa manera, como escogido, como santo, como amado. Eso es lo que es usted hoy en día. No como era antes, una persona que no perdonaba, que no amaba, sino que con la ayuda del Espíritu Santo usted empiece a imitar una vida como Cristo, caminando en misericordia, en benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportando a aquel que no tolera, perdonándonos mutuamente como Cristo nos enseñó. Nuestra nueva vestimenta no significa hacer buenos propósitos y tener buenas intenciones, sino que se refiere a nuestra nueva identidad en Cristo. ¿Saben? En mi vida hay una persona que no solamente me ha enseñado, sino que ha modelado la benignidad en mi vida. Esta persona ha pasado por una discapacidad, muchas citas en el doctor, unas cirugías, críticas porque a veces no hablaba como debería, desprecios porque era diferente. Al no tener ni siquiera amigas. Y aunque esto pudo haber dañado, endurecido su corazón, se ha convertido en una mujer llena de benignidad, paciencia y misericordia. Todo aquel que ha tratado, conoce a mi hija Dana, sabrá lo que estoy queriendo decir.
Yo era una mujer amargada, mis hermanos. Y ella cargó con todo eso. En varias ocasiones donde yo la corregía, llena de frustración, llena de coraje, ella me volteaba a ver con una mirada tierna y compasiva. Y me decía: mamá, perdóname. Aquí era yo la que no merecía su perdón. Era yo la que no merecía que me perdonara. Había sido ruda con ella, mas sin embargo ella extendía la benignidad hacia mi vida. No solo eso, sino que en mí causaba que me arrepintiera de decir: era yo la que le tenía que pedir perdón, porque no lo hice de la manera adecuada. Ahora que reflexionamos en este fruto y sabemos que es una evidencia de tu transformación, ¿a quién necesitas perdonar o tratar con dulzura esta semana? ¿Quién es el que el Señor te ha traído a tu mente y te ha mostrado has sido duro con él o con ella? No se merecía que lo trataras así. ¿Con quién necesitas practicar la benignidad? En conclusión, la benignidad es un fruto del Espíritu, dado por Dios para darlo a los demás, siendo bondadosos, generosos, compasivos y dando el perdón sin condición. En Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también los ha perdonado a nosotros. Recuerde que el perdón no es una sugerencia, es un mandato. Refleje a Cristo con tu trato hacia los demás. La benignidad es un fruto del Espíritu, no proviene de nosotros. Así que incline su rostro y oremos. Señor, ya que trajiste a la mente esta persona que necesito perdonar o necesito extender perdón o pedirle perdón, te pido que tú seas quien me ayude a ser obediente a tu palabra, para ser de bendición, para ser sanada de toda cadena de amargura y resentimiento. Te pido que tú también me perdones a mí por la desobediencia. Te pido que tú me ayudes porque sola no puedo. Esto proviene de ti, no de mí. Te doy gracias porque me amas tanto, que me enseñas todavía áreas en mi vida que necesitan ser transformadas por ti. Te pido que tú seas mi fortaleza, mi ayuda, y que tú tomes el control de todo esto. Yo perdono a cierta persona y diga el nombre de quién es, susúrrelo allí donde está. Yo lo bendigo, yo bendigo su familia, bendigo todo su ser, todo lo que toque. Pero también yo perdono a. Diga el nombre de quien perdono. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas,
Gracias por todo lo que tú nos das, en el nombre de Jesús. Amén.